Voy a situar mi paleta de color aquí al lado y voy a tener aquí mis referencias de pétalos. Para ello, como siempre, hidrato el pincel. Si tenéis vasitos de agua y si tenéis de recarga podéis apretar directamente. Elijo los colores con los que quiero practicar mis pétalos. Por ejemplo, esta vez van a ser de color rojo. Ya sabéis que este rojo, cuando se difumina, pasa a rosa, entonces mis pétalos serán ligeramente rosas. Podéis incluso combinar varios colores, por ejemplo, morado. Hidrato bien mi pincel y empiezo con los primeros pétalos. Recordad cómo aprendíamos ayer la pincelada. Dejo caer alguna gotita más aquí al lado, ¿vale? Para poder hidratarlo más fácilmente. Empezamos con la pincelada básica. ¿Vale? Que empiece un poquito más fino. Ahora no nos importa el exceso de agua ahí, ¿eh? Que no haya mucha agua tampoco, para que no le cueste mucho secarse, pero ahora como lo importante no es el color sino la forma, tampoco nos vamos a preocupar mucho por esa parte. Recordad que cuando son redondos podemos hacer retorno o podemos hacer doble pincelada, que es hacia aquí y retoco el final. Lo mismo en pequeño, circular, utilizar la forma que más cómodo sea a vosotros. El doble lo que haremos será, voy a hacerlo primero individual, que sería este pétalo terminado en redondo, y ahora a continuación haré el siguiente pétalo con la misma forma, ¿vale? Este que es más abierto, me iré más hacia el lado y más hacia el lado, ¿vale? Que acabe en redondo. Ahí. Acabado en punta, igual que los del principio, hacemos 1 y 2, ¿vale? Y retocamos la forma un poco. Voy a repetir este. Hago una pincelada y otra pincelada. Puede ser más abierto o mucho más cerradito, que dejaré que se unan más hasta el final. ¿Vale? Las formas después sí que las trabajaremos haciendo diferentes curvas. Inicio en punta, me tengo que centrar más en el inicio, luego retocar el final. Si quiero que acabe en punta, recordar hasta el final, aguanto, ¿vale? Repito, a lo más fino posible y lo más fino posible. Para los pétalos abiertos podemos hacer 1 y 2, ¿vale? Si lo queremos completamente abierto, nos mantenemos paralelos a los dos trazos para que quede ese hueco. Si lo que quiero es hueco arriba, puedo empezar desde aquí y luego hacer el siguiente trazo. Y si lo que quiero es abierto abajo, lo que hago es empiezo desde aquí y cuando vuelvo no lo junto, ¿vale? Si lo quiero más pequeño la abertura, como aquí, trabajo mi pincelada, vuelvo con la pincelada y cierro aquí abajo, dejo abierto, ¿vale? Y junto aquí abajo, quería decir. Para hacer pétalos rectos, lo que hacemos es controlar la forma, ¿vale? Aquí el final y el final. ¿Veis? Como en mi pincel de lado puedo controlar la forma. Repito, el inicio es en punta, así que empiezo con la punta del pincel. El final lo que quiero es que quede recto, así que con mi pincel retoco ese final y me voy hacia el lado, ¿vale? Y con el mismo pincel de lado creo este tipo de trazos, que ahora llegaremos a él. Si queremos formas especiales, pues por ejemplo en este caso podemos hacer la forma central y añadir un trazo a cada lado.
¿vale? Sería una forma de hacer. Ya os digo que podéis inventaros muchas más formas. Lo mejor es trabajar con formas más básicas que no sean fáciles de aplicar. ¿Vale? Los ovalados podemos hacer retorno o doble pincelada, lo que más cómodo nos sea. Ovalado pequeñito pero con inicio en punta. Para mí lo más cómodo es hacer retorno, es decir, voy y vuelvo y así ya creo esta forma redonda y luego cubro el hueco que queda. ¿Vale? Voy a hacer esta lágrima invertida. También podéis hacer de doble trazo, es decir, hago un trazo que acabe en círculo y a continuación otro trazo que complete la forma. Volvemos como a la pincelada inicial. ¿Vale? Vamos a hacerlo más finito. Ahí. Eso es. Es importante que controléis la pincelada, ¿vale? En cuanto a este también podríamos empezar desde el final e ir hacia la parte inicial. ¿Vale? Luego retocamos. Podéis empezar por arriba o por abajo, por donde más cómodo sea. A mí me gusta más partir del centro de la flor hacia afuera, pero cada persona es diferente. Esta sería como una lágrima, pero más plana, entonces yo manejo ahí el movimiento de mi pincel para crear esa forma. ¿Vale? Lo ideal es que practiquéis hasta crear formas más rápidas, es decir, que de una o dos pinceladas puedas crear cada forma. Vale, aquí repito en fino. Ahora en plano es parecido a lo que hemos hecho al principio, podría hacer así y retocar. Vale, repito empiezo fino y retoco la pincelada. En plano, si mantenemos nuestro pincel regular, podemos conseguir trazos más rectangulares, ¿vale? Con un trazo igual que con el brush pen, podemos hacerlo igual. Si tiene ese acabado, también podríamos hacer, por ejemplo, de 2 trazos y terminarlo en recto. ¿Vale? Nosotros controlamos ahí. Y por último, este más triangular. Podemos hacerlo incluso de varios trazos. Ya os digo que depende mucho de nuestro pincel. ¿Vale? Si has hecho otras formas diferentes, pues ahora puedes aplicarlas. Voy a hacer una más con forma de corazón, más pequeñita, ¿vale? Que sería algo así y así. Vale, entonces los pétalos podemos decidir. Limpio mi pincel para que no quede contaminado. ¿Vale? Si tenéis los vasitos de agua, recordad, se limpian en el de agua sucia. Los pétalos, igual que las hojas, tienen 3 parámetros. Este sería el inicio del pétalo, el final del pétalo, el ancho del pétalo En el inicio decidimos si empieza en punta, empieza redondo, empieza plano o con qué forma empieza. El final igual, puede terminar redondo, puede terminar en punta, puede terminar en doble punta, puede terminar con forma de corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte del largo, tenemos el ancho. No es lo mismo hacer un pétalo estrecho que un pétalo ancho, ¿vale? Lo mismo de largo. Pétalo más largo, un pétalo más corto. Entonces tenemos el parámetro número 1, número 2, número 3 y número 4. Según decidamos cada pétalo,
será diferente. Las flores que vamos a practicar ahora siempre parten de un centro que puede ser más pequeño o más grande, del que salen sus diferentes pétalos, ya sean anchos, finos, largos o cortos. ¿Vale? A partir de este centro, y pueden solaparse, salen los diferentes pétalos. Lo ideal es que si decidís un tipo de pétalo, ¿vale? Por aquí continuaría. Si decidís un tipo de pétalo, que se repita siempre más o menos una estructura similar, con diferentes posiciones y movimientos, pero similar. Podemos también solapar para crear frondosidad y jugar también con las capas de color. Vamos a empezar. Vale. Antes de empezar, vamos a practicar algunos pétalos directamente con rotulador. Para ello necesitaré un rotulador brush pen si tengo, o un rotulador normal con el que pintar. Este funciona muy parecido. Lo que haré será dibujar las formas y rellenarlas. Es decir, si mi pétalo es ancho, crearé el pétalo y lo cubriré. Después podemos difuminar también con el pincel estos trazos para que se integren aún más. Se acaba en redondo, hago la forma redonda y relleno. Esto es con el Tombow. Con los Ecoline, además, como son un poquito más flexibles y su tinta es más líquida, ¿vale? Si trabajo esto así, depende de la presión que haga, puedo mantener una tinta continua o dejar que caiga mucha más tinta. ¿Veis cómo se integra mucho mejor este trazo que este? Luego lo puedo difuminar o incluso darle una segunda capa con el rotulador. Recordar, cuanta más capa, más color. Por ejemplo, para una hoja normal, un pétalo normal, perdón, puedo jugar con la presión o simplemente mantener una presión regular y que el color no cambie tanto. Luego podría añadirle más capas de color e ir aumentando su color. Por ejemplo, en las que terminan abiertas o en dos, hago igual que con un pincel dos trazos o dos trazos, terminado en punta. ¿Vale? Es importante que el rotulador esté en buen estado su punta para poder hacer trazos más finos. O los que están abiertos, puedo trabajarlos de esta manera. E ir retocando. Diferencia entre trabajar directamente con rotulador y trabajar primero con pincel. Es la intensidad de color. Este color es el color máximo y a lo mejor no me interesa trabajar con colores tan potentes, sino trabajar como la acuarela, que es por capas. Para ello y para trabajar por capas, recordar que trabajamos con el pincel añadiendo un poco de agua y diluyendo este color para que no sea tan oscuro. ¿Vale? Con la acuarela trabajaremos igual. Si quiero aumentar el color, añado menos agua y más pigmento. Para ello seco ligeramente mi pincel y añado más pigmento. ¿Vale? Cuanto más pigmento tiene y menos agua, llegamos a un color más oscuro. Puedo añadir una segunda capa y oscurecer. Entonces, depende de lo que nos interese, podemos trabajar directamente con rotulador o primero con pincel. Luego, para difuminar, por ejemplo, aquí, como esto es papel de acuarela, me permite añadir agua, ¿veis? Y puedo incluso cambiar la forma que he hecho, ampliarla o añadir otros tonos de color. Para añadir otros tonos de color, puedo coger el color que yo quiera, por ejemplo, en este caso añado un poco de morado y podría o añadir en trazos o aprovechar que está húmedo, para
como aquí, añadir zonas más oscuras con la técnica de húmedo sobre húmedo. ¿Vale? Si añado aquí, aquí lo vemos mejor, dejo caer y el agua sola reparte el color. Recordad la técnica húmedo sobre húmedo. ¿Vale? Aprovecho que la hoja está recién hecha para añadirlo. Si no, también puedo limpio mi pincel, puedo humedecer la hoja, por ejemplo, a esta le voy a añadir otro tono, lo que hago es humedecerla, puede ser con el mismo tono o con el pincel ligeramente húmedo, y a continuación ya puedo añadir estos tonos más oscuros. Recuerda, menos agua, más color, más oscuridad de color. ¿Vale? Puedo añadir más pigmento y oscurecer estas zonas o darle un tono más fuerte. Siempre trabajamos de claro a oscuro. Y esto sería húmedo sobre húmedo. Húmedo sobre seco sería si aplicamos el color directamente a hojas ya secas. Es decir, por ejemplo, así. ¿Veis la diferencia? Aquí creamos trazos completos, ¿vale? De la otra manera lo que hacemos es integrar el color. Esa es la diferencia, depende de lo que nos interese, trabajamos de una manera o de otra. Ahora es el momento de que completes tu catálogo de pétalos y empezaremos con las flores.